Leyendo la ciencia ficción, yo quería cerrar con una cita de Einstein que dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento se limita a lo que ahora comprendemos y la imaginación abarca el mundo entero y todo lo que en el futuro podremos conocer y entender. No lo dije textual, pero pueden buscarla. Entonces cierro con esa reflexión. No se pierdan la entrevista con el escritor colombiano Luis Carlos Barragán, que va a estar buenísima y nos vemos en 5 minutos. Póngase en el casco que vamos a otro planeta. Exactamente. Bueno, y en este capítulo tan esperado y tan especial tenemos a Luis Carlos Barragán. Luis Carlos Barragán estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia e Historia de Arte Islámico en la Universidad Americana del Cairo. Su novela Vagabunda Bogotá ganó el 10º premio de la Cámara de Comercio de Medellín y fue nominada al extinto Rómulo Gallegos por la misma obra. Su segunda, El Gusano, recibió una mención de honor en el concurso de novela de ciencia ficción Isaac Asimov del Ateneo de Puerto Real. Escribe sin descanso desde los 14 años y en consecuencia tiene innumerables novelas y relatos por publicar. En el segundo año pandémico lanzará su segundo libro con la editorial Vestigio, Paraísos Perfectos. Hace parte, entre muchas otras, de la antología El Tercer Mundo después del Sol y por si fuera poco, también es el responsable de La Chola, protagonista de la tapa del libro. Además, es el ilustrador del libro Crazy Coides, también editado por Vestigio. Luis Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Nosotros empezamos con una pregunta que ya está un poco patentada y que Ujú. nos permite de alguna manera amplificar los marcos de lectura en un capítulo que además invita a a imaginación. Cuéntanos qué estás leyendo. Estoy leyendo tres libros al mismo tiempo. Me estoy leyendo, por un lado, un libro de la historia de la India que se llama Historia, bueno, está en inglés, History of Ancient India and Early Medieval India, y es de una historiadora que es profesora en la Universidad de Delhi, que es Upinder Singh. No sé cómo se pronuncia ese nombre, algo como Upinder Singh. Y al mismo tiempo me estoy leyendo la antología del el tercer mundo después del sol, que en realidad apenas comencé en estos días. Y al mismo tiempo tengo una lectura que estoy haciendo poquito a poquito, que es Seno, de Karen Andrea Reyes, también editado por Vestigio, que es ciencia ficción colombiana también. Muy bueno. Bueno, bastante genial esas lecturas. Y a propósito que tocaste las dos últimas con respecto a la ciencia ficción, queremos empezar con otra pregunta así como muy crucial y es, ¿en qué género de la ciencia ficción se enmarca tu trabajo como escritor? Es decir, hay muchos subgéneros ahorita y pues no sé, ¿nos podrías ampliar un poco como la mirada de la ciencia ficción como tal, de lo que escribes y en dónde lo ubicas? Ok, bueno, pues es una pregunta difícil de responder porque digamos que han sido como los críticos y otras personas las que me han encasillado en los géneros. Entonces, a mí me han puesto mucho en el New Weird latinoamericano, como que el New Weird es un tipo de ciencia ficción que es difícil de definir porque de vez en cuando se sale de los límites de la ciencia ficción o comienza a emparentarse un poco con el terror y con la fantasía. Y, y últimamente ha tenido como un nuevo empujón después de China Miéville, un escritor inglés y otros escritores que han salido. Y todo esto tiene que ver como con historias un poco difíciles de entender o no difíciles de entender, más bien como donde suceden cosas inexplicables o difíciles de explicar, pero que de todas formas intentan mantener un nivel de verosimilitud, bueno, digamos entre comillas, entre lo que se puede llegar a hacer y que causan cierta incomodidad o que causan o que intentan llevar la imaginación hasta nuevos niveles, algo así, más o menos. Pero yo diría que
Yo no sé, nunca he clasificado mi trabajo en realidad. Ahora voy a publicar un libro de cuentos que se llama Parásitos Perfectos, no Paraísos Perfectos, perdón. Ah, mira. Pero bueno, Pensé un poco en Baudelaire, pero bueno, no que era se queda por ahí. Parásitos. Era Parásitos porque es toda una reflexión sobre la relación parasitaria con la tecnología. Pero es un libro de algo que podrían llamarse como biopunk o que otros autores han llamado algo así como ribofunk. En vez de punk por el cyberpunk y el steampunk, le pusieron como funk. Y es como esta reflexión sobre los organismos vivos, como hasta dónde puede llegar la tecnología genética y nuestra relación con esa tecnología genética. Entonces hay un montón de animalitos que son, los teléfonos están vivos y todas las cosas tienen órganos y ese tipo de cosas. Tal vez en este caso sería biopunk, pero en los otros libros, digamos, Vagabunda Bogotá y El Gusano, no sabría ni siquiera cómo clasificarlos, como qué tipo de ciencia ficción es eso. Yo me acerco un poco a la nueva ola, me encanta la nueva ola de la ciencia ficción, lo que son Philip Dick, Stanislav Lem, Ballard, estos escritores que se interesan en no tanto en la exploración del espacio, sino la exploración de sí mismos o de la relación entre las ciencias sociales y la ciencia ficción, y no tanto de las ciencias duras. Entonces, tal vez me voy por ese lado. Como un punto de vista más sociológico y de la Ujú. relación entre unos y otros. Exacto. Pero Y no digamos tanto de que, las claro, ciencias duras y la matemática y la astronomía. ok, sí, menos Verne. Ajá, Y sí. bueno, pero digamos que hay un montón de categorías que para muchos lectores y lectoras son ajenas. Y de alguna manera, esta es una pregunta de dos en uno. Ujú. La pregunta sería, por un lado, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas dentro del género de la ciencia ficción? Y en un segundo término, de alguna manera, como esas lecturas imprescindibles para una persona no iniciada en el género. Ok. Entonces, yo cuando comencé a interesarme en la ciencia ficción, comencé a leer como cosas muy básicas, como Wells, como H.G. Wells. Me leí La Guerra de los Mundos, que es pues una novela viejísima del siglo, como de finales del siglo XIX. Y también me leí Contacto de Carl Sagan, que es una novela muy bonita sobre el contacto con extraterrestres. Entonces, la Guerra de los Mundos es esa visión terrible de que los alienígenas van a conquistarnos y matarnos. Y la visión de Carl Sagan de vamos a hacer contacto y nos vamos a conocer y vamos a mejorar nuestro mundo. Bueno, al menos la posibilidad del contacto no necesariamente tiene que ser violento. Entonces, esas dos fueron como mis primeros acercamientos y luego me leí como cosas muy clásicas como el 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit, ese tipo de cosas como, sí, esas serían como mis primeras lecturas. Pero ya hablando de lecturas que me parecen imprescindibles y que me parecen así como que le rompen a uno el cerebro, como, wow, esto es impresionante. Yo diría que yo recomiendo mucho a Kim Stanley Robinson. Él es un escritor de ciencia ficción dura, o sea, que sí se mete bastante con tecnología, con ingeniería, pero él es muy realista, o sea, que él es una persona que estudia mucho el tema y, y él escribió, por ejemplo, la trilogía marciana, Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul en las que, y son novelas bastante voluminosas, en las que se narra la terraformación de Marte, pero de una forma muy, muy detallada. Entonces, y además está muy bien escrito y los personajes son geniales. Entonces, ese lo recomiendo muchísimo. Yo recomendaría mucho leer Neuromancer de William Gibson, que es un clásico del cyberpunk, sería como como la joya del cyberpunk, me parece realmente muy, muy bueno. De pronto, para hablar de libros no tan conocidos, yo recomendaría El poder de Naomi Alderman, que está traducido al castellano y es sobre qué pasa si las mujeres de repente pueden lanzar rayos por sus manos y qué pasaría con el patriarcado o qué pasaría con la relación entre hombres y mujeres si las mujeres ya no son muy peligrosas y nadie las puede tocar. Y entonces los hombres ya no pueden salir solos y tienen siempre que salir con una mujer porque si no, pues qué miedo. Entonces las mujeres son las que controlan todo. Muy interesante, excelente, excelente libro.
Y también podría recomendar tal vez Crash, el libro de Ballard, que es, bueno, si bien uno podría cuestionarse si realmente es ciencia ficción, es un libro en el que hay como un grupo de personas que disfruta estrellarse y tener como una especie de relaciones sexuales a través de los estrellones de carros violentos y destruirse el cuerpo un poco, y parece que encuentran un tipo de placer que nada más les ofrece en el mundo, y las reflexiones que hace Ballard en ese libro son geniales. Pero hay un montón más. Yo, por ejemplo, amo Solaris, amo muchos de los clásicos. Stanislav Lem también tiene otro libro que recomiendo muchísimo y también diría que es esencial, al menos para pensar en la historia, que es Años de Arroz y Sal, Los Años de Arroz y Sal. Bueno, dejémoslo ahí porque podría Nos podemos extenderme mucho extender más. mucho, Sí. pero justamente la próxima pregunta tiene un poco que ver con este Marte rojo, este Marte verde o este Marte que puede llegar a ser azul. Y es que en la primera temporada lanzamos una premisa colectiva de alguna manera, y era que finalmente la literatura plantea la idea del viaje. Y bajo esa premisa que podría llevarnos hasta Homero, eh, digamos que la ciencia ficción se plantea como un lugar donde los universos son más exóticos, más extraños, muy diferentes o diametralmente diferentes a lo cotidiano o aquello que percibimos en el día a día. Bajo ese orden de ideas, ¿cuál es ese universo que te ha maravillado por su extrañeza? Yo creo que justamente el universo de Solaris me parece uno de los más espectaculares y más extraños, porque es un planeta entero que es consciente y está vivo e intenta comunicarse con las personas que están allá investigándolo. Y la forma de comunicación del planeta es creando formas extrañas en la superficie, algo que se llaman como las simetriadas, que son como unas especies de flores gigantescas, o a veces hace como reconstruye personas y las pone a caminar y luego se desarman porque están hechas como de espuma. Es muy extraño, y el libro además produce un tipo de terror a lo desconocido, como de las personas no entienden la inteligencia de Solaris y Solaris no entiende a los humanos, y esa incapacidad de comunicación con una inteligencia extraterrestre es terrorífica, es algo que produce mucho terror, produce miedo, como que uno se va a enloquecer, y me pareció, yo diría que ese es uno de los mejores universos que he visitado en la ciencia ficción, a pesar de ser terrorífico, ¿no? Tremendo que traigas a Solaris y a Lem. Yo creo que también es uno de los libros que más recomiendo de ciencia ficción. Y pues además por la editorial también, que ahorita lo saca, que es bellísima. Y precisamente con este tema de los mundos y con este tema de las construcciones a partir de intentar comunicarnos unos con otros, no sé cómo ves tú o cómo interviene la sabiduría ancestral en el ámbito de la ciencia ficción en Latinoamérica. Por ejemplo, en la portada de El fin del tercer mundo está muy relacionado todo eso, entonces no sé cómo ves esa relación ahí tan curiosa. Sí, pues es muy interesante porque Eric Mota, que es un escritor cubano de cyberpunk, y también Rodrigo Bastidas, dicen con frecuencia que lo que diferencia a Latinoamérica de las otras partes del mundo en la ciencia ficción es su forma de entender la ciencia y su oposición con esos saberes, um, como el yagé o el conocimiento de las plantas de los indígenas americanos. Y, y la introducción de Rodrigo que hacen en la antología, El tercer mundo después del sol, es una introducción maravillosa sobre esa posibilidad de poner en el mismo plano conocimientos ancestrales y ciencia. Y muchos de los cuentos hablan sobre eso. Entonces es un poco extraño porque a mí me gusta la ciencia y me gusta el método científico, pero al mismo tiempo entiendo como estas tradiciones y estos conocimientos son también muy importantes. Entonces es posible que sí, que sea esa de pronto la característica principal de la ciencia ficción en Latinoamérica. Creo que esa es la tesis de Rodrigo, que eso es lo que nos diferencia. Y es como una contradicción, ¿no? Es una contradicción muy, muy loca mezclar magia y chamanismo y todo esto, pero
pero si uno lo piensa, tal vez no, porque uno puede entender esos mismos conocimientos de